Esta noche hablaremos de un tema impresionante, de un tema que no es novedad en nuestro país y que, si bien es el pan de cada día en nuestras vidas, nos hace recordar que no podemos darnos el lujo de perder la capacidad de asombro. Esta noche hablaremos de impunidad. Así es, señoras y señores, hablamos del caso Dafne, la víctima de abuso en manos de 4 hombres, aparentemente hijos de importantes políticos y empresarios del estado de Veracruz. Hablamos de esa adolescente de 16 años a la cual la justicia le ha dado la espalda. Resulta que Javier Fernández Gómez, padre de la víctima, señala que en la madrugada del 3 de enero del 2015, su hija, de en ese entonces 17 años de edad, Dafne, asistió con un grupo de amigas a la discoteca PH en Boca del Río, Veracruz. Cuando salía del lugar, 4 individuos la subieron a la fuerza en un automóvil. Estas personas fueron identificadas como Enrique Capitaine, Felipe Cotaita, Gerardo Rodríguez y Diego Cruz, hijos de empresarios y políticos de la entidad. El padre de Dafne asegura que le quitaron a su hija el celular y la llevaron contra su voluntad a la casa ubicada en el fraccionamiento de Costa de Oro, también en Boca del Río. Le metieron al baño y abusaron sexualmente de ella. 4 meses después de lo sucedido, Dafne decidió contar lo ocurrido a su padre, por lo que Javier Fernández Gómez prometió a su hija no denunciar lo sucedido, ya que ella lo pidió. Por ello, el padre decidió buscar por su cuenta a los 4 agresores, así como a sus padres, a fin de advertirles que no procedería penalmente, siempre y cuando, como reparación del daño, se cumplieran los siguientes requisitos. 1. Que ofertaran una disculpa pública a Dafne mediante un video. 2. Que se mantuvieran alejados de su hija. Y 3. Que asistieran a un proceso terapéutico. Sin embargo, el padre señala que los jóvenes incumplieron el acuerdo, ya que comenzaron a hostigar por medio de redes sociales a su hija, por lo que el 16 de mayo de 2015 Dafne los denunció. A pesar de los datos y medios de prueba que se desprenden de la investigación ministerial, el juez tercero de distrito del estado de Veracruz, de nombre Anuar González Emadí, emitió un amparo contra el auto de formal prisión de 23 de enero de 2017, que se había emitido en contra del joven de nombre Diego Cruz, ya que, si bien la introducción de dedos en la vagina de la menor, considera que lo sucedido no es un acto sexual, sino solamente un frotamiento incidental. Buen día, soy Javier Fernández Gómez, soy padre de Dafne. Mi hija Dafne, que es menor de edad, fue subida a un auto en contra de su voluntad, privada, incomunicada, fue vejada, sometida, fue abusada sexualmente y finalmente violada. En este aberrante suceso participaron 4 individuos mayores de edad: Enrique Capitaine, Jorge Cotaita, Diego Cruz, Gerardo Rodríguez Acosta. Y quiero decirle, a pesar de mi inmensa pena y dolor, a la opinión pública lo que han hecho las familias de los involucrados, a pesar de haber hablado conmigo, de haberse consternado por la tragedia, de haber reconocido los hechos, de haber filmado los videos donde sus hijos se disculpan con mi hija por el gran daño que le hicieron. A pesar de todo esto, se han encargado de atacar, difamar y calumniar inmisericordia e inmoralmente a la víctima, con tal de evitar que sus hijos asuman responsabilidad por el delito que cometieron. Me reuní yo con los jovencitos y sus padres para tratar de arreglar este asunto, que no tiene remedio y que es irreversible. Pero no me iba a quedar con los brazos cruzados, porque le prometí a Dafne que iba a haber justicia. Aunque primero le prometí que no los denunciaría, para que ella no viviera el calvario del escrutinio público. Les pedí 3 ridículas cosas a estos jovencitos. La primera, que si veían a mi hija en un lugar, se largaran. La segunda, que pidieran una disculpa que yo grabaría en el momento, porque mi hija está tan consternada por lo sucedido que no puede ni verlos. La tercera, que recibieran ayuda psiquiátrica. 3 ridículas cosas que no cumplieron. 3 sencillas cosas a las que en el momento de la reunión accedieron y que tiraron al carajo al día siguiente, cuando se dedicaron a difamar a mi hija y calumniarme. Entonces, como padre de Dafne, me vi en la necesidad de interponer la denuncia para que se hiciera justicia. Justicia que necesita mi hija, justicia que necesito yo y justicia que necesita esta nación tan dolida, en donde los derechos más importantes parecen ser los de los delincuentes, los de los ricos, los de los poderosos. ¿Dónde está el derecho de mi hija a su libertad sexual? ¿Dónde está el derecho de mi hija a la seguridad jurídica y en general? ¿Dónde carajos está su derecho a la justicia? Mi hija fue víctima de algo tan macabro y delicado que sigue teniendo secuelas de lo ocurrido. Todo lo que sufre a raíz de unos insolentes muchachitos ricos que se salen con la suya. No es posible que el sistema de justicia solape esta calaña de personas. No es posible que la influencia de sus padres logre que se salgan con la suya. El abogado de estos delincuentes se ha dedicado a postergar todo, a pedir pruebas periciales sin sentido. Ya no sé cuál sea su tirada.
si ganar tiempo o no sé. Lo único certero para mí en este momento es que no voy a descansar hasta que el sistema de justicia falle a favor de Dafne, de la sociedad, de los que estamos cansados de las patrañas y trapacerías de los peces más gordos y de las víctimas que no son escuchadas. Este caso no solo representa el pesar de Dafne y al mío, sino a todos los hartazgos de la sociedad en general. Ya no podemos. Ya basta de nuestros sistemas de cuarta. Ya basta de revictimizar a mi hija. Ya basta de tanto dolor. Ya basta de impunidad. Todo tiene un límite, pero tampoco eso que dice Javier de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso. La violación implica necesariamente verga. Si no hay verga, no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores no es violación. Hay violación a la dignidad, igual que si te embarran la cara en mierda de caballo. Hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Eso es algo registrado en la literatura especializada, porque no sienten culpa al realizar el acto sexual. Todos estos comentarios vienen de un académico de la UNAM. Al igual que estos, Dafne recibió miles de comentarios en su cuenta de Facebook. La misma víctima publicó en su cuenta: sí he tomado, sí he salido de fiesta, sí he usado faldas, como la gran mayoría, por no decir que todas las niñas de mi edad. Por eso me van a juzgar, por eso me lo merecía, por eso pasó lo que pasó, por andar de noche con mis amigas. Esto como respuesta a estos comentarios. El propio padre del supuesto violador subió fotos a su red social, intentando probar que la víctima había subido al coche por voluntad propia. Entonces, si ella subió supuestamente al coche por voluntad propia, ¿es válido lo que le pasó? Según estimaciones de la Secretaría de Salud, en México ocurren alrededor de 120,000 violaciones al año, es decir, aproximadamente una cada 4 minutos. El 94% de estas no son denunciadas. Las víctimas de violaciones callan por la cultura de machismo y prejuicios en México. Yo no quería quedar expuesta como pasó ahorita. Yo no quería ser juzgada o señalada por la sociedad. Yo lo único que quería era un porqué. Así que ahí lo tienen. Le rogué y supliqué a mi papá que no hiciera nada al respecto. Escribió Dafne Fernández. Ciertos aspectos del amparo reproducen grandes visiones machistas. Parece que lo más importante no fue que se haya tocado el cuerpo de una chica sin su consentimiento, sino si la acción produjo o no deleite sexual. De esto se infiere que el cuerpo de la mujer solo es un objeto y depende del hombre validar la experiencia, señala Mayra Ortiz Ocaña. Bueno, pues mi nombre es Jacqueline Marín Lara, soy la mamá de Enrique Captain. Bueno, pues mi hijo fue víctima de una acusación que le hicieron injustamente, ya que se les acusó de cometer el delito de pederastía, un hecho que ni siquiera fue comprobado. Nosotros sufrimos desde el momento en el que se dio a conocer esta noticia, en el momento en que los denunciaron a él y a 3 de sus amigos más. Bueno, todo esto se dio en base a un falso testimonio y a un video manipulado. Fueron de las principales pruebas con las que se contaban. Nosotros sufrimos violencia desde física hasta verbal por la gente, ya personalmente y también por medio de las redes sociales, ya que se le acusaba a mi hijo de ser un violador, o sea, un hecho que jamás, o sea, que no fue verdad, él no lo cometió. La jovencita narra es que ellos la subieron a la fuerza, algo que obviamente no es cierto, ya que después de la narración de los hechos de esta jovencita, se dice que cuando la estaban tocando en la parte trasera del coche, ella hizo el cambio con el copiloto. Entonces, en el momento en el que se pasó a la parte delantera del coche, tuvo oportunidad claramente de correr. Entonces, al momento en el que ella no hizo esto, era claro que no estaba en una situación de riesgo. Entonces, bueno, yo defiendo a mi hijo, ya que fue violado desde un principio, su derecho a la presunción de inocencia, ya que no se acreditaban con todos los elementos para acreditar el tipo penal por la acción del delito que se le estaba culpando. Solo quiero limpiar su nombre y hacerle saber que él es inocente y es víctima de una manipulación de los medios. Soy la abogada Jessica Rodríguez. En este caso voy a hablar con base a los hechos ocurridos el día 2 de enero del año 2015. De acuerdo con el Código Penal de Veracruz,
a quien sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal o oral abuse sexualmente de un niño, niña o adolescente o lo obligue, induzca o convenzca a ejecutar cualquier acto sexual de manera pública o privada, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión y hasta 250 días de multa. El artículo 190 de ese mismo ordenamiento jurídico menciona que la pederastía se considerará agravada si se cometiere por 2 o más personas. Si el sujeto activo se aprovecha de la confianza, ignorancia, extrema necesidad económica o alimentaria o subordinación de la víctima o de la relación de superioridad o de cualquier índole que éste tenga, o en estos supuestos se le imponen al activo de 12 a 40 años de prisión y multa de hasta 5,000 días de salario. Por si fuera poco, México es firmante de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia hacia la mujer. En el artículo 7 especifica que los Estados partes condenan todo tipo de formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. ¿Qué pasa con México? ¿Dónde está el derecho al debido proceso? ¿Por qué en nuestra hermosa Constitución nos establece la seguridad jurídica que en este caso 4 personas agraviaron a la señorita Dafne? 4 de ellos. Uno de ellos ni siquiera se le ha investigado. El otro está prófugo de la justicia. El otro está en prisión preventiva. Solo 1 de 4 está en prisión. Buenas tardes, mi nombre es Anuar González Emadi. Soy juez tercero de distrito por el estado de Veracruz. Hasta que fui suspendido de manera indefinida por el Consejo de la Judicatura Federal al haberle otorgado un amparo al joven Diego Cruz el día 20 de noviembre, poniendo en duda la existencia de evidencia en la participación del tal ciudadano Diego Gabriel Cruz Alonso en el caso conocido como de los Porquis, cometido en contra de la ciudadana Dafne el día 3 de enero de 2015 en el estado de Veracruz. Asimismo, tuve que dejar de lado ver por el caso del joven Enrique Capitani, otro de los Porquis, debido a los grandes insultos y amenazas que está recibiendo tanto yo en mi persona como mi familia. El debido proceso es un conjunto de formalidades esenciales y legales que deben de observarse en cualquier procedimiento legal. Asimismo, es un derecho fundamental consagrado por nuestra Constitución en su numerario número 14. Asimismo, el debido proceso incluye condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. De esta forma, es necesario que al momento de decretar un auto de formal prisión se debe estar seguro de que todos los elementos del tipo penal se colmen y sean debidamente acreditados por el órgano acusador. En lo respectivo a este caso en particular, estos ciudadanos están acusados del delito de pederastía, el cual tiene como elementos del tipo penal 2 elementos básicos que no se colman ni se acreditan por el órgano acusador, los cuales son el abuso sexual y el estado de indefensión. Por primera parte, el abuso sexual no se acredita debido a que, en base a una jurisprudencia de la primera sala del año 2005, dice que el abuso sexual debe entenderse como cualquier acto libidinoso que se ejerza con la intención lasciva del sujeto activo en el sujeto pasivo sin su consentimiento y que no tenga el propósito de ejecutar copulito. De esta forma, la Suprema Corte distingue de 2 elementos necesarios para acreditar el abuso sexual: un elemento objetivo que consta del acto libidinoso, es decir, el tocamiento o roce o frotamiento, que es una conducta externa de acción, que en este caso sí está acreditada. Más existe otro elemento que es un elemento subjetivo que consiste en la intención lasciva, la cual no fue probada por el órgano acusador y por lo cual no se puede acreditar el abuso sexual al no existir prueba alguna que compruebe eficazmente la lasciva en la conducta del quejoso. De esta forma, al no acreditarse el abuso sexual, falta alguno de los elementos del tipo penal para el delito de pederastía, por lo que el auto de formal prisión dictado en contra del ciudadano Diego Cruz es inconstitucional a vulnerar el debido proceso consagrado en la Constitución mexicana en el artículo 14. Asimismo, existe otro elemento del tipo penal que no se colmó, que fue el estado de indefensión, ya que el estado de indefensión refiere a un estado de vulnerabilidad total o exposición de la víctima en el tocamiento. Pero en este caso, según cuentan los testigos, la víctima se encontraba en el asiento trasero en medio de los dos de los atacantes, cuando el conductor le ofreció cambiarse al asiento delantero. De esta manera, no se acredita el estado de indefensión.
Al moverse el asiento delantero del automóvil se comprobó que no se encontraba en un verdadero estado de indefensión, pues no estaba totalmente vulnerable o expuesta a los tocamientos, ya que le fue posible detenerlos o cambiarse de lugar. De esta forma, no se cumple otro de los elementos del tipo penal, por lo que el auto de formal de prisión dictado en contra del ciudadano Diego Cruz, lo reitero, es totalmente inconstitucional al violar el debido proceso. El principio de presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla, ya que solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos. La presunción de inocencia, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra reconocida implícitamente después de hacer un análisis de los artículos 14, 16, 19, 21 y 102. En este caso no se comprobaron dos de los elementos necesarios para acreditar que la conducta desplegada por Diego Cruz encuadra en el tipo penal estipulado para el delito de pederastía en el Código Penal del Estado de Veracruz. Y si bien la conducta desplegada por el quejoso puede llegar a ser considerada como dañosa y contraria a las normas morales, no cumple con los requisitos establecidos por el legislador para determinar si el hecho constituye un delito. Es por eso que no puede ser procesado al no haber cometido un hecho delictivo. Es por esta razón que el auto de formal prisión dictado en su contra carece de validez constitucional al vulnerar los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Del artículo 1 constitucional se desprende el deber de toda autoridad a respetar, promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Y a pesar de que los derechos humanos en su conjunto constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional para analizar la ley y las actuaciones de las autoridades aplicándola, la Corte también ha establecido que el ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución puede estar sujeto a restricciones. Así pues, en la jurisprudencia de la primera sala, perteneciente a la 10ª época, con número IUS 160267, establece que para asegurarse de las medidas tomadas para restringir los ejercicios de derechos fundamentales sean válidas, deben gozar de los siguientes requisitos. Primero, ser admisibles en el ámbito constitucional. Segundo, ser necesarias para obtener los fines que fundamenten la restricción, ya que no basta solo con que éstas sean útiles, sino que deben ser estrictamente idóneas y esto dependerá en muchas ocasiones del interés público. Y tercero, ser proporcionales, es decir, que superen un test de proporcionalidad y que haya respeto a la correspondencia entre los fines que se buscan con la restricción y los efectos perjudiciales causados, para que puedan ser ponderadas y valoradas por una sociedad democrática. El artículo 6 constitucional establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pero de igual forma el mismo artículo establece limitantes al ejercicio del mismo derecho, las cuales son: se respete la vida moral o privada, se respeten derechos de terceros, no se perturbe el orden público y no se cometa un delito. Con la interpretación de la Corte se ha concluido que no tiene que ser de interés público el mensaje que se emita para que se encuentre protegido. De igual forma, en la tesis aislada constitucional de la primera sala con número IUS 28104, se ha establecido que la libertad de expresión contiene dos vertientes en su contenido, las cuales son: la social, como una pieza de contrapeso para el poder democrático, ya que la opinión pública es el escrutinio social en la labor pública. La individual, que es la que garantiza a los individuos el espacio para desarrollar su autonomía individual mediante la manifestación de ideas personales. De igual forma, la Corte ha establecido que el discurso de odio no está permitido ni protegido por el citado artículo, por lo que ésta actualiza una nueva configuración de las limitantes a la libre expresión, la cual consiste en la difusión y publicación de ideas mediante cualquier medio. Para su ejercicio, de igual forma, está sometido a los limitantes del artículo 6 antes mencionados. En la tesis aislada constitucional de la 9ª época con número IUS 172990, establece que la evolución y la interpretación conjunta de los artículos 6 y 7 constitucional se advierte que la intención de otorgar al hombre la facultad de expresarse es latente y de publicar o difundir esas ideas, pero que si bien la sociedad tiene derecho a estar informada a través de cualquier medio de comunicación masivo, esa información, además de respetar los lineamientos establecidos por el artículo 6, deberá ser veraz, objetiva, verdadera, justa, de calidad, honesta y conveniente, ya que debe reflejar en todo momento la realidad social del país y respetar los principios morales del hombre y sus derechos, por lo que se concluye que si bien se reconoce constitucionalmente el derecho a la libre expresión y a la imprenta o de prensa, el ejercicio de esos derechos deberá ser ponderado en virtud de las limitaciones establecidas por la norma suprema, los tratados internacionales en
los que México sea parte firmante, la ley y la jurisprudencia, ya que de ninguna manera el ejercicio de esos derechos es ilimitado y toda restricción deberá ser de igual forma necesaria, permitida por la Constitución y proporcional. ¿Hasta dónde llegará la justicia cuando se interpone el dinero?